Muy buenos días, amadas hermanas. Gracias al Señor por un nuevo día de alimento diario. Estamos disfrutando la serie Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Estamos en una linda historia de amor. Semana 2, día sábado, nos habla de la responsabilidad de hablar por Dios. Lectura bíblica. Juan 14:10, 2 Corintios 3:4-6, 4:7, 6:4-10 y en Efesios 1:23, 6:19, Colosenses 4:3. El versículo a disfrutar es Juan 6:29 y dice así: Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. La responsabilidad de hablar por Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés sirvió de boca al Señor. De igual manera, en el Nuevo Testamento, Jesús era la boca del Señor. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18:18. Un verdadero profeta está obligado a hablar lo que Dios ordene. Él no tiene la libertad de hablar sus propias palabras, porque ellas no realizan la obra de Dios ni tienen el poder para dar una dirección a la iglesia. La responsabilidad de un profeta es muy grande. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18:20. Podemos saber si lo que un profeta habla no es la palabra del Señor cuando ésta no se cumple. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hablar por Dios es algo muy serio. Por eso debemos orar por quien hoy realmente habla por Dios. Pablo necesitaba anunciar el misterio de Cristo, Colosenses 4:3, y el misterio del Evangelio, Efesios 6:19. Esos dos misterios en realidad son una sola cosa. El misterio de la voluntad de Dios revelado en el primer capítulo de Efesios es que Cristo encabece todas las cosas. Para realizar eso, primeramente, Él necesita gobernarnos, obteniendo la obediencia de cada miembro. Cuando Cristo encabece a la iglesia, encabezará todas las cosas por medio de ella, porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios y Colosenses nos muestran que Dios quiere llenarnos con su realidad y amor, quitando de nosotros toda impureza y desobediencia. Ese es el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio. No es una teoría, tampoco una doctrina. Hoy Cristo hace la obra de llenarnos del Espíritu y de hacer habitar en nosotros su palabra, por medio de la práctica de la inmersión. Toda la obra es hecha por el dispensar de la palabra, así como las palabras que Jesús hablaba hacían la obra del Padre. Juan 14:10. De la misma manera hoy, la fe en la palabra hablada por medio del enviado de Dios realiza su obra. Nuestra competencia proviene de Dios, no que seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos. Por el contrario, Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. El ministerio del nuevo pacto es del Espíritu, no de la letra. 2 Corintios 3:4-6.
El Espíritu hace la obra, pero necesita la colaboración del hombre. Al creer en la palabra, el hombre solo es un vaso, porque la excelencia del poder es de Dios, no del vaso. Ese poder viene por la palabra. En cuanto a nosotros, solo nos compete creer y obedecer. Los ministros de Dios no deben buscar fama para sí mismos. Pablo no buscaba su propio beneficio, solo quería ser fiel al Señor y anunciar la palabra que Dios le encomendó. No obstante, muchos decían que él era un engañador. Eso le trajo muchos sufrimientos. Sin embargo, permaneció firme, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Segunda de Corintios 6:8. Muchos no entendieron su ministerio y lo consideraban uno más entre otros predicadores, acusándolo de ser exclusivista y de querer promoverse a sí mismo. Sin embargo, Pablo era un verdadero profeta de Dios y fue fiel hasta el final. Amén. Pregunta: ¿cómo saber si la palabra de un profeta es la palabra del Señor?